Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Hernández Arroyave. Soy del curso 803 del Colegio Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco. Hoy vamos a realizar 3 actividades de física que se componen de 3 temas. El primero es la introducción de Arquímedes y la corona de hierro. El segundo tema es el principio de Pascal y el tercero y último tema es la densidad y su medida. Primera actividad se compone de esta lectura, por lo cual vamos a leerla para que respondamos bien las 5 preguntas. Así que vamos a leerla, que dice así: Introducción, Arquímedes y la corona de hierro. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Estas características de la materia ya fueron estudiadas desde antiguo. Dieron II, rey de Siracusa en el siglo III a.C. y pariente de Arquímedes, tenía suficiente confianza en él para plantearle problemas aparentemente imposibles. Cierto orfebre le había fabricado una corona de oro. El rey no estaba muy seguro de que el artesano hubiese obrado rectamente. Podría haberse guardado parte del oro que le habían entregado y haberlo sustituido por plata o cobre. Así que Hierón encargó a Arquímedes averiguar si la corona era de oro puro. Arquímedes no sabía qué hacer. El cobre y la plata eran más ligeros que el oro. Si el orfebre hubiese añadido cualquiera de estos materiales a la corona, ocuparían un espacio mayor que el de un peso equivalente de oro, conociendo el espacio ocupado por la corona, es decir, su volumen. Podría contestar a Hierón. Lo que no sabía era cómo averiguar el volumen de la corona. Arquímedes siguió dando vueltas al problema en los baños públicos. De pronto se puso en pie, como impulsado por un resorte. Se había dado cuenta de que su cuerpo desplazaba agua fuera de la bañera. El volumen de agua desplazado tenía que ser igual al volumen de su cuerpo. Para averiguar el volumen de cualquier cosa bastaba con medir el volumen de agua que desplazaba. Arquímedes corrió a casa gritando una y otra vez: lo encontré, lleno de agua un recipiente. Metió la corona y midió el volumen de agua desplazada. Luego hizo lo propio con un peso igual de oro puro. El volumen desplazado era menor. El oro de la corona había sido mezclado con un metal más ligero, lo cual le daba un volumen mayor. El rey ordenó ejecutar al orfebre en momentos estelares de la ciencia de Isaac Asimov. Ya que hemos leído esta lectura, ya podemos responder las 5 preguntas. Y el resumen de esta lectura es que el volumen de agua que se desplaza tiene que ser igual al volumen del cuerpo. Las cifras de las cantidades no pueden variar, sino tienen que ser equilibradas. Para que se averigüe el volumen de cualquier cosa, se basa con medir el volumen del agua con que se desplaza. Primera pregunta: coloca la corona y el trozo de oro cada uno en un platillo de la balanza. Cuando ésta se equilibra, nos indica que, primero, ambos cuerpos tienen el mismo volumen. Segundo, ambos cuerpos están hechos del mismo material. Tercero, ambos tienen la misma cantidad de oro. O cuarto, ambos cuerpos tienen la misma masa. Aquí la respuesta es la última respuesta. Ambos cuerpos tienen la misma masa. ¿Por qué? Porque la cantidad de masa no varía, sino es equilibrada. Es una cifra que no cambia y es muy similar. Segunda pregunta: añade un cuerpo a uno de los recipientes con agua y observa lo que ocurre. La subida del nivel del líquido se puede explicar porque, primero, el agua sube debido al peso del cuerpo introducido. Segundo, el volumen del cuerpo introducido desplaza un volumen equivalente de agua. Tercero,
la masa del cuerpo introducido desplaza una masa equivalente de agua. O cuarto, la subida del nivel del líquido depende de la composición del cuerpo introducido. Aquí la respuesta es la segunda. El volumen del cuerpo introducido desplaza un volumen equivalente de agua. ¿Por qué? Porque el volumen del cuerpo que se introduce es mayor al del agua, por eso no desplaza completamente. Tercera pregunta. Tras comprobar que la corona y el trozo de oro, 2005 gramos, equilibran la balanza, añádelos cada uno a un recipiente de agua y observa la subida de los niveles del líquido. ¿Qué se puede deducir? ¿Qué tiene distinto? Aquí vamos a responder volumen. ¿Por qué volumen? Porque el volumen es lo que se añade a cada uno de los recipientes de agua. Eso es lo que se observa en la subida de los niveles del líquido. Que eso es lo que mayormente se deduce de esa pregunta. Cuarta pregunta. De los resultados anteriores podemos deducir que, primero, la corona es de oro. Segundo, la corona puede ser de oro puro, pues tiene la misma masa que el contrapeso de oro. Tercero, la corona no puede ser de oro puro, pues no tiene igual volumen que el contrapeso de oro. O cuarto, la corona no puede ser de oro puro, pues no tiene igual masa que el contrapeso de oro. Aquí la respuesta es la tercera. La corona no puede ser de oro puro, pues no tiene igual volumen que el contrapeso de oro. ¿Por qué? Porque para que la corona sea de oro puro tiene que tener el mismo volumen que el contrapeso de oro. Todo tiene que estar en igualdad. Nada puede ser distinto. Porque así el oro no sería puro, sería falsificado, por eso no tendría el mismo volumen que el contrapeso de oro. Última pregunta. Si el trozo de oro no está sobre su estante, arrástralo hasta él y mueve el deslizador hacia la derecha. Aumenta el tamaño del trozo hasta los 2500 gramos y añádelo a un recipiente de agua y la corona al otro. Señala las afirmaciones correctas. Primero, ambos cuerpos tienen distinta masa. Segundo, ambos cuerpos desplazan el mismo volumen de agua. Tercero, ambos cuerpos tienen distinto volumen. Cuarta respuesta, ambos cuerpos pesan lo mismo. O quinto, ambos cuerpos tienen el mismo volumen. Y la respuesta es primero, segundo y quinto. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos tienen distinta masa, el volumen se desplaza al del agua y tienen el mismo volumen. Bueno, ya que hemos respondido esta primera actividad, vamos a verificar la calificación que obtuvimos. En la calificación es 5 preguntas acertadas de 5 y obtuvimos una calificación de 10 puntos, por lo cual nos fue muy bien y por eso vamos a pasar a la siguiente actividad, que es del principio de Pascal. Principio de Pascal. Para responder esa actividad también tenemos que leer el enunciado que nos piden. Dice: principio de Pascal. Cuando te sumerjas en una alberca, en un lago o en el mar, es probable que se tapen los oídos. Esto sucede porque la presión dentro del agua no es la misma que fuera de ella. Veamos por qué sucede esto. Para simplificar el estudio, vamos a suponer que el agua está en reposo, es decir, no existen corrientes que te hagan pasar un mal rato. Antes de empezar, va un breviario cultural.
en la superficie de la Tierra sientes una presión bajo la que estás acostumbrado a vivir. Tu cuerpo está adaptado perfectamente para soportarla, sin tener consecuencias negativas, aunque no es tan pequeña. Sobre tu cabeza cargas una columna de aire tan pequeña, tan enorme, del tamaño de la atmósfera terrestre. Lo bueno es que el aire es ligero, porque el tamaño de la columna es de casi 100 kilómetros. Bueno, pero hay que decir que en los primeros 11 kilómetros, que concentra el 75% de su masa, esto es, entre más alto te vayas, menos aire carga sobre la cabeza. La presión atmosférica a nivel del mar se denomina PO y tiene un valor de una atmósfera, que es equivalente a 101,325 pascales o 101,3 pascales. Ya que hemos leído el enunciado, vamos a revisar lo que nos pide la actividad. También nos sale una lectura, así que vamos a leerla. Densidad del líquido 1000 kilogramos metros cúbicos. Gravedad 9.8 metros en el cuadrado. Vamos a leer la lectura. Ahora tenemos un nuevo estanque dividido en dos secciones, pero ambas se comunican por la parte inferior. A primera vista puedes notar que tienen la forma de dos vasos invertidos. Vacía todo el líquido y vuelve a llenar el estanque poco a poco. ¿Cuál vaso se llenará primero? No nos equivoquemos al hacer la simulación, a pesar de que el sentido común podría indicar que primero se llena el vaso de la derecha, porque el chorro empuja el agua por la comunicación del fondo y después se llena el de la izquierda. Así no sucede en la realidad. Ambos se llenan al mismo tiempo, sin importar la forma que tengan los vasos comunicados. Este hecho se conoce hace mucho tiempo, al menos hay constancia que en la Roma antigua usaron este principio para distribuir el agua potable por las cañerías de la ciudad. El reto ahora es explicar por qué pasa este fenómeno. Realiza un experimento, vacía el estanque y llénalo poco a poco según los datos que te pide la tabla. Mide la presión en los puntos que se indican utilizando la regla. No muevas la densidad ni la gravedad para que puedas comparar tus mediciones. Antes de responder la actividad, vamos a terminar la lectura. Dice así: como viste, la presión en la superficie siempre es la presión atmosférica, y como la gravedad tampoco cambia, la presión a una misma altura siempre es la misma. Pascal demostró este hecho. Lo enunció con estas palabras: la presión ejercida por un líquido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del líquido. Piensa que en este simulador nos redujimos a dos dimensiones, pero los estanques tienen, además de profundidad y ancho, otra medida que es el largo. En toda la superficie que esté a la misma profundidad, la presión ejercida por el líquido será la misma. Ya que hemos leído la lectura, vamos a responder esta tabla que dice así: vaso de la izquierda y vaso de la derecha. Altura de agua 0.5 metros, 1 metro, 1.5 metros, 2 metros, 2.5 metros y 3 metros. Presión en la superficie, presión en el punto medio entre el fondo y la superficie, presión en la superficie, presión en el punto medio entre el fondo y la superficie. En donde nos indican, en donde está 0.5 metros, la presión en la superficie, ahí vamos a colocar como respuesta 4.9 kPa. En donde dice 1 metro, ahí vamos a responder 9.8
kilopascales. Kilopascal. Y no vamos a responder nada en las demás casillas. Eso lo haremos en las siguientes hileras. En donde dice 1.5 metros, vamos a responder 14.7 kilopascal. En donde nos indican 2 metros, ahí vamos a contestar 19.6 kilopascal. En donde nos indican 2.5 metros, vamos a contestar 24.5 kilopascal. Y en la última casilla, en donde dice 3 metros, vamos a contestar 29.5 kilopascal. Bien, en el vaso de la derecha de la presión en la superficie, en la primera casilla vamos a contestar de 0.5 metros, vamos a contestar 4.9 kilopascal. En donde nos indican 1 metro, ahí vamos a contestar 9.8 kilopascal. Y en la última casilla, en donde dice presión en el punto medio entre el fondo y la superficie, en la tercera casilla vamos a contestar 14.7 kilopascal. Contestamos lo mismo que en la otra casilla porque son las mismas cantidades. En la cuarta casilla vamos a contestar 19.6 kilopascal. $19.6 kilopascal. La quinta casilla vamos a contestar 24.5 kilopascal. Y en la última vamos a contestar 29.5 kilopascal. Bueno, ya que hemos terminado de contestar todas las preguntas de este tema del principio de Pascal, ya podemos seguir con la última actividad. La densidad. La densidad de una sustancia es el cociente entre la masa y el volumen. Densidad igual a masa y volumen. D igual m/v. La masa y el volumen son propiedades generales o extensivas de la materia, es decir, son comunes a todos los cuerpos materiales y además dependen de la cantidad o extensión del cuerpo. En cambio, la densidad es una propiedad característica, ya que nos permite identificar distintas sustancias. Por ejemplo, muestras de cobre de diferentes pesos, 1,00 gramos, 10,5 gramos, 264 gramos, todas tienen la misma densidad, 8,96 gramos centímetro cúbico. La densidad se puede calcular de forma directa midiendo independientemente la masa y el volumen de una muestra. Ya que hemos leído esta lectura, vamos a contestar las siguientes preguntas. Primero, medir la densidad de la esfera. Mide la masa de la esfera en la balanza
Si es necesario, repasa el procedimiento para medir masas en el apartado la masa y su volumen con la probeta. Si es necesario, repasa el procedimiento para medir volúmenes en el apartado el volumen. Introduce los valores hallados y calcula la densidad. Densidad de esfera igual masa de la esfera, volumen de la esfera. Aquí vamos a poner 275 gramos. 75 gramos. Y en el volumen de la esfera vamos a colocar 35 centímetros cúbicos, que nos da igual a ahí el resultado es igual a 7,86 gramos centímetro cúbico, que es la característica del hierro. Segunda pregunta: medir la densidad de la muestra de oro sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior para hallar la densidad de ese objeto. Densidad oro, masa del oro, volumen del oro. 500 gramos, 26 centímetros cúbicos es igual a 19.23 gramos centímetro cúbico, que le damos en comprobar y nos sale correcto. Tenemos la respuesta bien, que es igual a 19.23 gramos. En la última pregunta, que dice: para investigar la densidad, es una propiedad característica de la materia que nos permite identificar sustancias con el valor obtenido para la densidad de la esfera. Consulta la tabla periódica, pulsa el botón tabla perio e invita a averiguar de qué metal está hecha. La esfera es de hierro. Le damos en comprobar. Esa sería la respuesta y está correcto. Bueno, este fue mi taller de física. Espero que le hayan gustado mis respuestas y mi trabajo. Les agradezco. Hasta luego. Que estén muy bien.